Una vez entendido las clases y los objetos, es hora de ingresar a los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que de manera general se aplica en muchos lenguajes de programación. Tenemos abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Son 4 pilares. Imagina una mesa con 4 patas. Si le falta una pata, bueno, algo podría pasarle a la mesa. En realidad en Python no se aplica a cabalidad los 4 pilares, ¿no? Se aplica un porcentaje mayor, pero no estrictamente como en otros lenguajes de programación, por ejemplo Java, que ahí es más complejo la programación orientada a objetos, porque es muy estricto, es fuertemente tipado. Empecemos por abstracción. Abstracción es el proceso de reducir el concepto, es decir, la entidad a una representación sencilla, definiendo los atributos y métodos de una clase. Es decir, tenemos que abstraer, ¿no? Tenemos que convertir a 2 módulos, atributos y métodos. Atributos y métodos, cualquier entidad de la vida real. A ese proceso en programación se le llama abstraer, al proceso de simplificar una entidad, simplificar un concepto en atributos y métodos. Eso es la abstracción. Ya hemos hecho algo de abstracción al momento de crear una clase, porque, como lo dice su concepto, pues es el de definir atributos y métodos de una clase. Veamos entonces qué son los atributos y métodos de una manera más desarrollada. Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, y aquí que tenemos la sintaxis, tenemos 2 tipos de atributos, de clase y de instancia. Los atributos de instancia se definen dentro de el constructor, que es init en Python, y los atributos de clase se definen directamente dentro de la clase, pero fuera de cualquier otro método. Este, por ejemplo, está dentro de la clase, pero fuera de una función. Entonces se le considera atributo de clase. En cambio, estos están dentro de init y se le considera atributo de instancia. Así como tenemos atributos de clase y atributos de instancia, podemos tener métodos de instancia y métodos de clase. Bien, vamos a ampliar esta sintaxis. Esto que tenemos acá es un método, pero podríamos clasificarlo en que ahora es un método de instancia. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque su primer parámetro va a ser self, que se apunta a sí mismo. En cambio, veamos cómo funcionaría un método de clase. Voy a comentar esto. Esto sería un método de instancia. Y podemos tener también un método. Por ejemplo, podríamos cambiar la especie de la persona. Entonces podría crear un método llamado cambiar especie. Para eso, ahora en lugar de usar self,
como primer parámetro se usa CLS, que hace referencia a la clase actual. Y luego los siguientes parámetros que van a ser necesarios para el funcionamiento de este método. Por ejemplo, nueva especie. Los puntos. Y ahora, en lugar de usar self, usamos CLS. Punto. Y creamos un nombre de variable, en este caso especie podría ser, y donde se va a recibir esto. Nueva especie. Para que esto pueda funcionar, requiere un decorador. El decorador sería lo siguiente. Usamos arroba y class method. A esto se le considera un decorador. Vamos a probarlo. Tenemos ya nuestro objeto. Tenemos dos objetos, persona 1, persona 2. Tenemos que persona 1 es de especie humano. ¿Qué tal si creamos una persona artificial? Una máquina. Todavía debería funcionar exceptuando por esta línea de código. Como acabo de comentar, el método saludar ya no funcionaría. Voy a cambiar de especie. En este caso directamente escribiendo el nombre de la clase, que es persona, y ahora puedo llamar a alguno de los métodos que tiene persona. En este caso quiero llamar a cambiar especie. Acá solo tengo opción cambiar especie y especie. Lo demás no puede ser accedido. Entonces si le digo cambiar especie y le digo que ahora pues sea una máquina, vamos a ver si qué pasa si vuelvo a imprimir esto. Envío y en la penúltima impresión me dice que Juan era un humano, pero ahora se cambió y ahora es una máquina, porque acabo de usar este método que lo que hace es asignarle una nueva especie a esta variable, a este atributo de la clase. También vamos a tener lo que se conoce como métodos estáticos. Voy a comentar esto un momento. Y para los métodos estáticos, que aquí no lo comentamos, vamos a comentarlo también, que estos eran los métodos de clase. Y estos podrían ser métodos de instancia directamente. De instancia. Y ahora vamos a ver uno más, que son los métodos estáticos. Estos métodos estáticos ya no van a depender de ninguna instancia, ni siquiera de la misma clase, van a ser independientes. Para eso también necesitamos usar un decorador, que se usa el arroba static method, aquí está, apenas estoy escribiendo y Visual Studio me ayuda, entonces le hago clic. No tengo que saberlo pues de memoria porque
Tengo aquí un recordatorio siempre en mi editor de código. Voy a definir, entonces sigue siendo un método, entonces sigue siendo una función. Ejemplo, aquí podemos aplicar algunos conceptos, algunos ejercicios que se aprendió durante el curso. Por ejemplo, podemos hacer si es mayor de edad. Esto va a requerir un parámetro. Para determinar si la persona es o no mayor de edad, vamos a necesitar, por supuesto, la edad. Como es una función sintaxis de Python, y vamos a retornar la edad si es mayor o igual a 18. ¿No? Esto nos debería retornar un true o, bueno, en este caso false, dependiendo de la edad que le mandemos. Esto también por el momento lo voy a comentar, ya que acabo de comentar el método necesario para que funcione esto. Ahora voy a verificar si la persona es mayor de edad. En este caso, como es un método independiente, ya no va a depender de estos de acá, esos objetos. Directamente puedo preguntar de esta persona, de cualquier persona, si es mayor de edad cuando la persona tuviera, ejemplo, le mandamos un argumento 20. Ejecuto y me sale un true. No me está diciendo que Juan es mayor de edad o que Pedro es mayor de edad. Simplemente estoy usando este método sin importarle si ya se instanció o no la clase. Podría mandarle aquí, por ejemplo, 15 años y me devuelve un false. Si hacemos un ejemplo completo, ya borrando los comentarios, tendríamos que puede saludar, puede cambiar de especie, y siempre vamos a poder preguntar si es o no mayor de edad, pero no importando los objetos que se vayan creando. Ejecutamos y funciona normal, ¿no? Me dice Juan, tiene 30 años, es un humano, pero luego, utilizando el método cambiar especie, el método de la clase, me dice que ahora Juan es una máquina. Y luego pregunto de la clase, usando la clase, si esta edad corresponde o no a una mayoría de edad, y me dice false. Por ejemplo, le voy a preguntar con 70 años. Y me dice true. Entonces puedo utilizar y reutilizar tal como fuera una función normal, las que hemos aprendido, las funciones, puedo utilizarla, pero invocándolo primeramente el nombre de la clase y punto el método de esa clase. Hagamos un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio 2, que sería de abstracción. Vamos a abstraer un auto, un automóvil. Entonces voy a crear la clase auto. Puede ser automóvil, vehículo también, auto. Bien, hay que imaginar un auto. Toma un ejemplo, una entidad de la vida real.
Aquí tengo diferentes autos, diferentes modelos. Aquí tenemos un auto. ¿Cómo podemos abstraer este auto? Necesitamos primero su nombre de la clase. Vamos a necesitar sus atributos y sus métodos. Entonces estamos creando la clase como auto. Podríamos tener diferentes categorías de autos. Por ejemplo, de carreras, auto de carreras, auto de transporte, auto particular, vehículo particular. Entonces podríamos darle primero un atributo categoría. Luego puede tener una marca. Un modelo. O un año. Bien, como no puedo escribir año, podría poner año para evitar usar la ñ. Vamos a hacerlo con ese ejemplo. Bien, tiene ya 3 atributos: categoría, marca y año que salió. Ahora va a tener algunos métodos. Este auto, ¿qué puede hacer el auto? Bueno, puede correr, puede encenderse, puede hacer muchas cosas. Aprovechando lo que es el año, vamos a verificar si este auto se consideraría antiguo o quizás nuevo. Entonces voy a crear acá uno que me muestre los detalles. Puede ser mostrar detalles o simplemente detalles. Detalles del auto, del vehículo. Vamos a crear también un método de clase que le permita cambiar de categoría. Entonces vamos a crear uno que diga cambiar categoría. Y vamos a crear un método que me compruebe si es o no antiguo. Método constructor se supone que está aquí incluido, ¿no? Se supone. Lo voy a obviar a partir de ahora. Bien, ya lo tengo abstraído en sus posibles atributos, que puede tener más: número de ruedas, número de puertas, tamaño, peso, color. Bueno, pueden agarrar este ejercicio y pueden ampliarlo por ustedes, ¿no? Primero voy a hacer esto en código. Bien, ya tengo la clase auto. Voy a crear un atributo de clase que se va a llamar categoría. Y este va a ser, bueno, que va a ser un auto. Este más es un auto particular, ¿no? Entonces, categoría, podría colocar eso: un auto de carreras, un auto particular. Ese es su atributo. Ahora voy a crear los demás atributos, pero usando el constructor. Para constructor, guión bajo, init, otra vez guión bajo, y luego sus
parámetros. Self, como siempre apuntándose a sí mismo, coma, marca, coma, año. Ya tengo los tres. Categoría, que va a ser un atributo de clase, marca y año, que van a ser atributos de instancia. A dos puntos. Y ahora, usando esta sintaxis, vamos a ir definiendo los atributos de instancia. Self marca es igual a marca y self año es igual a año. Ahora voy a definir un método de instancia. Entonces va a ser detalles, y como es un método de instancia necesito apuntar a sí mismo para que pueda acceder a estos, al año y a la marca. Entonces dos puntos y vamos a imprimir los detalles como en el libro. Voy a decir F, la marca del auto es self punto marca y su modelo es self punto año, ¿no? Modelo 2020, 2000. Aquí no pasa nada si escribo año. En el texto no pasa nada, pero para nombres de variables eso no me va a dejar. Bien, ahora vamos a crear un método de clase. Entonces necesito un decorador llamado class method. Ahora voy a definir una función que va a ser el de cambiar de categoría. Lo voy a tunear al auto para que ahora sea un auto de carreras. Entonces voy a definir cambiar categoría y para eso necesito, en lugar de self, usar CLS, que hace referencia a la clase, y luego algún que otro parámetro. En este caso, nueva categoría, que se va a recibir a la hora de pasarle cuando invoque a la clase y su método. Bien, sintaxis de Python, dos puntos, enter, cls, punto, la categoría, esta variable, va a ser ahora igual a la nueva categoría que me van a pasar luego. ¿Listo? Ahora vamos a crear un método estático. Entonces, static method. Vamos a definirlo con es antiguo, le pusimos es antiguo, y para verificar si es o no antiguo necesitamos el año. Dos puntos, pues nos retornará true o false. Aquí, para determinar si es antiguo o nuevo o seminuevo, podemos dar unos 20 años, ¿no? 20 años, si es 20 años antiguo, podemos decir eso. Estamos en el año 2024, que si queremos que esto sea un sistema real, podríamos usar alguna librería que me traiga el año en curso, ¿no? Y que no esté aquí en el código, porque si este código lo abro dentro de 5 años, aquí hay que corregir, pero hagámoslo de manera sencilla todavía, menos el año que me van a pasar. Pues si esto es mayor
a 20 años se consideraría el vehículo, el auto antiguo. Un true me va a salir. True. Esto es una prueba lógica y por lo tanto me devuelve un true o false. Bien, ya lo tengo entonces creada la clase. Hemos abstraído un auto. Un auto. Aquí te podría dar más ejercicios, pero como nos damos cuenta, simplemente gira la cabeza, mira los objetos que hay a tu alrededor y empieza a abstraerlo. ¿Qué tienes delante tuyo? Un lápiz. Bueno, crea uno que diga lápiz. ¿Qué atributos tiene un lápiz? Quizás una marca. Quizás si es un tipo de lápiz, hay tipos de lápices para dibujo, por ejemplo. ¿Qué color es? ¿No? ¿Y qué hace? Bueno, puede escribir. En lugar de saludar, puedo crear uno que diga escribir, por ejemplo, y que me diga estoy escribiendo, ¿no? Que el lápiz hable. Pero trata de abstraerlo de esa manera. La idea de abstraer es más que todo el qué hace tal entidad. ¿Qué va a hacer ese objeto? No en realidad cómo. Si el lápiz te dice estoy escribiendo, o bien hay un método escribir, o el vehículo hubiera uno que es arrancar, caminar, correr, acelerar. No tenemos que definir todos los procesos complejos que conlleva el funcionamiento del motor para caminar. Simplemente creo un método caminar y este que diga estoy caminando, por ejemplo, ¿no? Eso es abstraer, simplificarlo. Y en el camino podemos definir los métodos para diferentes propósitos, ya sea métodos de instancia, métodos de clase o métodos estáticos. Ahora creemos el objeto. Hasta aquí ya es la abstracción, hasta aquí ya es. Pero completemos el ejercicio instanciando la clase. Vamos a crear uno que se llame, bueno, auto 1 puede ser, o mi auto. Mi auto va a ser igual a auto. Y le voy a pasar el auto de mis sueños, ¿no? El auto de nuestros sueños. Bueno, digamos una marca conocida, Toyota. Y un modelo, o bueno, un año. Puede ser 2020. Ni tan nuevo ni tan antiguo. O uno de último modelo, ¿no? 2024. Voy a dejarlo en 2020. Y voy a ver ahora qué detalles tiene este auto. Para eso voy a invocar, voy a llamar al método detalles para saber qué detalles tiene mi auto. Entonces punto detalles. Detalles. No nos olvidamos de las paréntesis. A ver, probamos si funciona. Marca Toyota año 2020. Perfecto. Eso quiere decir que todo lo que hicimos aquí arriba está correcto. Si algo no sale, bien, pues aquí no debería funcionar. Ahora verifiquemos si pues algún vehículo es antiguo. Por ejemplo, no es necesario ejecutarlo en orden, ¿no? Primero este, luego este. Puedo ejecutar ahora justo el que me verifica si es antiguo o no. Entonces, para poderlo ver en consola, voy a usar print y voy a decir auto y voy a llamar al método es antiguo, que verifica si el año que le voy a mandar aquí. Si le voy a mandar aquí en el método es antiguo, aquí va a llegar y luego va a hacer este proceso. Me va a retornar la prueba lógica
entre 2024 menos el año que le voy a enviar aquí, que por ejemplo puede ser 1999. Le voy a enviar ahí y me va a retornar true o false. Si es true es que es antiguo y si es false es que es nuevito. Y ahora puedo cambiar la categoría del vehículo haciendo esto, escribiendo el nombre de la clase y ahora invocando, llamando al método que me permite cambiar de categoría, que justamente se llama cambiar categoría. Y la categoría que quiero que sea ahora es un deportivo, ¿no? Quiero que sea un auto deportivo. A ver, print de la clase auto, ¿cuál es su categoría? Vamos a preguntar. Envío y veamos lo que sucede. Del primer print que es este es el primer print, pero no hay print. Bueno, es que si veo aquí el método tiene incluido un print. Ahí está el primer print. Llamo al método y se ejecuta el print, por eso me sale esto, marca y año. Año se imprime correctamente. Luego se manda este print que de la clase llama al método estático si es antiguo. Le mando este año y me dice que true, que este modelo es muy antiguo, entonces mejor no lo compro. Y ahora le estoy cambiando a las categorías de esta plantilla a deportivo. Si ahora creo otro auto y a este le digo auto y le digo por ejemplo va a ser de marca Nissan, año 2010 y ahora de este otro auto voy a verificar su categoría. Si verifico, envío y me dice que es un deportivo. Ese es el último print. El anterior deportivo era este. Si verifico la categoría de mi auto, igual es deportivo, porque este método lo que hace no es cambiar a uno de los objetos, cambia a todos, porque estoy cambiando la plantilla. Es como si a esta figurita, por ejemplo, le quito aquí una parte, ¿no? Le quito esta punta de la estrella y ahora tendría otra figura y le aumento, no sé, un rectángulo para tener ahí una barrita de una estrella. Estoy modificando la plantilla. A eso se refiere el método de clase, ¿no? Que modificamos algún aspecto de la clase directamente. Y el método estático, sin necesidad de pasar por la creación o la instanciación de las clases, puedo utilizar alguno de sus métodos, alguna de esas funciones. Ejemplo, verificar si es o no antiguo. Bien, hasta acá es la abstracción, hasta aquí. El resto es solamente estamos complementando el ejercicio. Vamos al siguiente video, que es la encapsulación.